¿Qué tal? Estamos en otra entrega de Pensándonos a nosotros mismos. Y bueno, y hoy trajimos a una persona muy especial por lo que nos puede aportar, una amiga que, bueno, de una larga trayectoria académica, que ha trabajado mucho el tema sobre el que vamos a hablar ahora. Es más, ha sido compiladora de un libro, La política criminal de la droga en Argentina, junto con otros investigadores. Es docente universitaria, es profe de la universidad, de la facultad, como decimos nosotros. Y bueno, hoy está de licencia como fiscal de la justicia criminal y está a cargo, integrando como secretaria ejecutiva la Comisión de Políticas Públicas en materia de prevención y control del tráfico de estupefacientes, de tráfico ilícito. Mónica, este programa se llama Pensándonos a nosotros mismos porque un objetivo de nuestra comunidad de San Isidro es que los argentinos desde el barrio empecemos a pensar por nosotros y no que aceptemos como dado lo que generalmente nos viene pensado desde otros lados y publicado muchas veces en los medios masivos, ¿no? Y por eso te convocamos, porque vos venís haciendo una tarea muy firme justamente para poder mostrar que en la Argentina se pueden cambiar las cosas. Contanos, ¿qué están haciendo en la comisión? ¿Cuáles son las tareas? ¿Y qué crees que son los caminos a seguir? Bueno, hace más de 3 años comencé como fiscal a trabajar en forma manual con el equipo de la Fiscalía, a juntar datos para, digamos, tratar de ver si una cantidad de homicidios eran solamente homicidios o estaban relacionados con el tema del tráfico de drogas. Ese trabajo de investigación, hecho en forma absolutamente manual, sin ningún recurso tecnológico, porque la justicia tiene pocos recursos tecnológicos y pocos recursos como para hacer grandes investigaciones, dio buen resultado. Y finalmente la gente recibió una condena por integrar una asociación que traficaba cocaína que iba a España. Esa primera investigación inicial me despertó vocación por seguir trabajando el tema del narcotráfico, por lo menos en su fenomenología urbana, que es comercio y distribución en las ciudades, y con otros fiscales comenzamos a tratar de mejorar, digamos, un protocolo, forma de abordar esto. Y se lo elevamos al Procurador General. En el medio de este contexto se daba la causa que fue conocida como la de líneas aéreas Sutter-Wins, y entonces el Poder Ejecutivo quiere crear una unidad no operativa como para que haga un mapa de situación del narcotráfico en la República Argentina. Entre el Procurador y el ese entonces Ministro del Interior, que es actual jefe de gabinete, me ofrecen el tema a mí para realizar Que el Aníbal primer... Fernández era... Sí, el actual jefe de Sí, por gabinete. eso. Y bueno, acepto y durante un año comienzo con un equipo a hacer un diseño de cómo era el mapa criminal de narcotráfico en la República Argentina. Yo ya había hecho otro con otro procurador, con la ayuda de un camarista federal que es un especialista en drogas, que es el doctor Catani, y que actualmente trabaja en la comisión. Todo esto en forma manual, es decir, pedir como un médico pide varias historias clínicas y donde ve que se repite intoxicación por tal elemento, dice, bueno, en esta zona, acá de 50 pacientes que entraron y que tomaron esto, que comieron tal pescado, lo que intoxica a la gente es esto. Bueno, esto fue más o menos de la misma manera. ¿Qué conclusión sacamos y qué es lo que elevamos al Procurador General Rigui y al Ministro del Interior? Que el 70% de lo que se llevaba a la justicia eran todos casos de tenencia para consumo y pequeño comercio, es decir, los casos más chicos y más nimios. Que de eso que se llevaba a la justicia jamás se alcanzaban los sectores medios y grandes del comercio, la distribución, el ingreso fronterizo.
que en el país, a partir de la década del 90, un fenómeno que antes era complejo se había complejizado mucho más porque el consumo de sustancias ilegales de ambientes como la noche o el tango, años 50, años 60, marihuana en ambientes, determinados ambientes que tenían que ver con el rock o la música, ya había eclosionado, es decir, se había como negativamente democratizado, y hoy teníamos que los abusos en consumos eran mucho más complejos y habían llegado a lugares y sectores en los que antes no se los veía. También veíamos que se gastaba mucho en el país por parte de las administraciones municipales, provinciales y nacionales, y se gastaba mal. Una causa de estas salía, ahora habría que ver con el tema de la inflación, 15.000 pesos por mes para llevar un chico que es atrapado en la calle, en la vía pública, con muy poca cantidad. Esa poca cantidad, una vez que interviene... el consumo en general, ¿no? Es cierto. Sí, el 70%. Ese chico que está atrapado en la calle, un juez interviene y lo que tiene en su poder, supongamos un cigarrillo de marihuana, es enviado un aparato que se llama cromatógrafo que le va a decir al juez si es o no es una sustancia ilegal. Ese aparato sale $15.000 y ese resto de cigarrillo de marihuana, ese resto de paco, ese resto de cocaína, está toda la noche trabajando para que tengamos una dimensión y pensemos en nosotros mismos de qué estamos poniendo nuestros impuestos. Mientras tanto, tenemos que hace poco tiempo llegó a España y salió de la Argentina por falta de controles fronterizos y administrativos casi la tonelada de cocaína, es decir, las casi 20 toneladas de efedrina que durante años ingresan al país, gran parte de la cual llega al mercado mexicano para ingresar al mercado de Estados Unidos. Es decir, concluimos, son fronteras permeables, mala inteligencia de parte de las policías provinciales, superposición entre las policías provinciales y las policías federales, falta de cruce de datos de bienes, personas, sociedades jurídicas, personas físicas, falta de seguimiento de la ruta del dinero, gran ingreso de armas, aumento de la corrupción en segmentos estatales, policiales y o judiciales, una inteligencia errática, una falta de política criminal de parte de los jefes políticos de las fuerzas provinciales, un corrimiento del Estado en su rol de monopolio o señor del monopolio de la autoridad administrativa, por lo tanto esto conlleva controles laxos, lo que nos permitió decir que había que colocar este tema en la agenda y había que hacer un diagnóstico de cada uno de estos temas, que no eran solamente los temas penales o las sustancias ilegales, sino también las sustancias legales. Ahora, justamente Graciela Zavala, que nos acompaña en la mesa, que es médica, que tiene doble rol, porque es médica, es parte de una comunidad autoterapéutica, que es la de la Murga, pero que además me trae a la mente esto que estás diciendo vos. Yo creo que un cambio cualitativo importante de la comisión es justamente abordar integralmente la problemática, desde los integrantes interdisciplinarios, a que el país empieza a controlar los aspectos puntuales y los generales. Estuvo con nosotros Pepe Batela en un programa anterior, por ejemplo, contándonos que existe una tarjeta, yo no sabía, la tarjeta Black, la tarjeta negra, que el que la posee tiene ilimitada capacidad de consumo y permite, el banco le paga un auto, un departamento, lo que sea. Yo no sabía que existía. Bueno, que hay que justificar cómo se tiene esta capacidad de consumo. Bueno, se parte muchas veces de lugares comunes y se descalifica al consumidor como responsable sin ocuparse o decir que uno no se puede ocupar del traficante, o nos ocupamos de justamente del sector más débil y no del sector poderoso. Pero se utiliza un argumento también falaz, que el Estado no tiene capacidad de hacerlo. Sin embargo, la Comisión, en algún hecho puntual, que te pido que lo cuentes y lo sigamos hablando con la doctora Zavala en el próximo bloque, demostró que a veces con la inteligencia y esta vocación puesta por
tanto funcionarios públicos como vos demuestran su vocación y desde lo que parece un pequeño esfuerzo, aún sin todos los elementos, pueden marcar que el rumbo a transitar es mejor, bueno, hay otras salidas. Y hubo una salida quizás sencilla, técnica, que te pido que en el próximo bloque lo cuentes, que tiene que ver con la efedrina, que tiene que ver con algunos controles que el Estado tenía a la mano y que quizás, bueno, inadvertidamente no se hacían. Seguimos en el próximo bloque.